deferencia de estar aquí con nosotros hoy y poder generar entonces un espacio de... Bueno, agradecemos las palabras. No se puede vivir del amor, como dice la canción, ¿no? Cuando te escuchaba me reía justamente me venía esa canción a la cabeza. Bueno, le damos la palabra al doctor Leonardo Cipriani. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar y felicitar esta mesa que hoy se realizó, porque de acá saco algo que es muy importante. Hoy estamos representando cada uno a sectores, a partidos políticos que están compitiendo por la presidencia del Uruguay, ¿no? Y estamos aquí, aparte de precandidatos, los relacionados a la salud. O sea que este tipo de reuniones generan compromisos, porque estas reuniones se graban, por suerte, y permiten y nos ponen en el tapete, ¿verdad?, esta problemática para concretarla, para llevarla a la realidad. Eso es lo bueno. Y lo otro, que tenemos varios, son casi todos puntos de coincidencia, más que puntos que nos vayan separando. A esta reunión quería venir Álvaro Delgado, pero está en Paysandú haciendo una gira. Yo lo estaba inclusive acompañando y me mandó hacia acá para representarlo porque él no la podía suspender. Pero quiero notarles la importancia que tiene para nosotros este tema. Es entre casas, pero yo siempre cuando uso la corbata, mi señora siempre me dice, lo importante es de corbata, porque nunca sé cómo vestirme y por eso hoy vine de corbata. Porque se lo comentaba a Cristina riéndome hoy, pero en realidad es por eso. Sistema Nacional Integrado de Salud. Para mí, en Uruguay tenemos de los mejores sistemas que existe para poder brindar salud. Un sistema que viene ya forzado desde el sistema mutual viejo, cuando se empezó a generar que varias personas, entre todos, iban pagando una cuota chica y eso hacía un fondo común para que las instituciones se vayan sustentando. Gracias a un sistema que Uruguay tenía fuerte, porque tenía también un sistema estatal presente dentro del Ministerio de Salud Pública, se genera este Sistema Nacional Integrado de Salud, que para mí fue de las mejores reformas que se pudo realizar, capaz que fue de la mejor en Latinoamérica que se realizó respecto a sistemas de salud, que perfeccionó el sistema que ya veníamos teniendo, un sistema de características bismarckianas, ¿verdad?, que se venía presentando basado en la seguridad social, se apoya más y logró muy buena cobertura. Por eso creo que estamos ante un sistema que lo tenemos que defender, todos los que estamos trabajando en salud, y tenemos que gestionarlo, sí con cambios, porque obviamente ningún sistema, nada es eterno en la vida, siempre la propia evolución va generando cambios y obviamente hay que reestructurarlos, pero considero que con mucha gestión. Y con mucha gestión porque, digo, de un punto de vista y que compartimos varios que formamos este grupo, a veces uno ve cómo se lapidan muchísimos recursos con dobles gastos, o a veces por no estar coordinados se lapidan muchísimos recursos que siempre son fondos públicos, porque son fondos públicos los que recibe todo el sistema público, pero también las instituciones médicas privadas, el más del 90% de su presupuesto es con un cheque que le llega del Banco de Previsión Social. O sea que son todos fondos, los consideramos que todos son fondos públicos, en su mayoría. La importancia del tema en enfermería, acá no se las voy a decir, y no es vieja, es viejaza. Nosotros, si le queremos dar calidad y buena atención y resolutividad al sistema de salud, y hablo en todos los niveles, en un primer nivel de atención, en un segundo nivel de atención, en un tercer nivel de atención, tenemos que mejorar lo que es el trabajo profesional de la enfermería. Miren, a mí me tocó mucho tiempo ser director técnico de una institución médica, y acá tengo compañeros que trabajábamos juntos. Cuando uno quiere cambiar el aspecto del sanatorio, de un hospital, es con enfermería que lo cambia. Para ayudar en la resolutividad y en la coordinación del primer nivel de atención es fundamental, y ni hablar en el segundo y en el tercer nivel. Vamos a un CTI neonatal, depende mucho más el niño de los cuidados de enfermería de que la decisión del médico, y es una realidad. Pero no solo en los niveles de atención en enfermería. Y miren, yo les doy un ejemplo que es feo a veces decirlo con uno. Yo cuando entré de director técnico, el primer cargo de adjunto que adjudiqué fue una licenciada de enfermería, la licenciada Pilar Santoro. Y me la llevé a trabajar por el aporte. Y estando ahora en ACE,
cuando generamos la gerencia general, nombramos al gerente general y se nombró una licenciada en enfermería que la tengo presente, como adjunta a la licenciada Inés La Vega. No sé si no fuiste la primera licenciada en enfermería en la gerencia general de ASI. ¿Por qué? Porque se valora, porque el concepto que tenemos dentro, no podemos nosotros pensar la organización del sistema de salud sin enfermería. Digo, podemos seguir hablando por ustedes, me dan clase a mí de la importancia que tiene, que ustedes tienen, pero en todos los niveles y principalmente también en lo que es la gestión y la macrogestión a nivel de los servicios. El problema está presente y es de muy larga data. Me acuerdo del año 2015, está José Pedetti, que lo estudiamos con él, y otro equipo también que estaba presente. Teníamos un alto ausentismo, me acuerdo, y un problema enorme en enfermería. Me acuerdo que en esa época, yo estoy contento con estos números, en esa época eran 4.000 y largos el número de licenciados en enfermería y eran 17.000 médicos, o sea que la relación era 4-1. Hoy está 3-1 y todos sabemos que la relación es 1-1. Eso, o sea que es a lo que tenemos que llegar. El problema está presente y el sistema lo está necesitando. Pero a la vez también felicitar a las 8.000, ¿no? Y también a las auxiliares de enfermería, porque siendo pocas, vienen llevando adelante, el sistema viene con buenos resultados. No solo de este periodo que uno está, sino considero de todos los anteriores. Que ni hablar que lo tenemos que seguir perfeccionando. Pero el número lo tenemos nosotros que entrar a corregir. ¿Problema en la enfermería? Uno de los problemas que también detectamos, uno aparte del número, otro el diseño del trabajo que ustedes tienen. Me acuerdo que en ese momento estudiamos pila de casos en la institución que yo estaba, que estábamos con José, estudiábamos, el mayor número era personal de sexo femenino, como ya sabemos, muchísimas jefas de hogar, con hijos y muchísima separación. Y casi todo el mundo con 2 trabajos. O sea que en vez de trabajar 8 horas como se suele trabajar, 12 horas de trabajo. Es obvio que cuando una persona, y en turnos que a veces se les van cambiando, en algunos lugares, me acuerdo hasta con turnos rotativos, con libres que a veces no coinciden. O sea que toda la problemática que eso trae. Correr de un trabajo, que si salgo a las 12 y entro a las 12 en el otro, en realidad a la larga casi siempre tengo un trabajo y medio. Y eso se refleja en los altos niveles de ausentismo que tienen todos, el sector público y el privado, el público más, 30% a veces. Y el sector privado, me acuerdo de ver instituciones con 14, 12, o sea que es un número muy importante. Pero ¿por qué? No es por maldad, es porque la gente no puede correr. Y eso le pasa a ustedes, las licenciadas, y le pasa a las auxiliares de enfermería. O sea que es un tema importante a trabajar en el diseño del trabajo. Nosotros, en nuestro programa que se hizo para ahora de gobierno, lo que yo les voy a contar está escrito en este libro, que es el libro donde tenemos el programa de gobierno, página 103.4, aclara todo esto que estoy hablando. Digo, porque lo bueno esto es que quede escrito para que se haga. Por eso es lo que hablábamos hoy. Que sé que todos los tenemos escrito. Por eso esto tiene que salir. ¿Cómo resolver este problema? Hay que ir a las cosas medias concretas y fáciles, y para mí son en 2 puntos. Primero de ellos, la profesionalización, y que no estamos inventando nada, porque ya en el diálogo político de enfermería del Uruguay en el 2021, como dijo Cristina, ya esto se habló, o sea que está la profesionalización de los auxiliares de enfermería. Profesionalización que hay que realizarla en forma concreta, está pautado cómo, ya se realizó, ya hay antecedentes, y llevarla a cabo, obviamente que con las universidades, ¿verdad? Tanto aquí la UDELAR como la UCU, que sabemos que también tiene, pero llevarla en los lugares de territorio, descentralizarla. Trabajar con gente, por ejemplo, con sus hospitales es un muy buen lugar para poderlas desarrollar. ¿Por qué hacerlo en el lugar? Porque estimula que mayor número lo haga y que son gente que vive y se radica en el interior. También enfermería tiene, como la parte de los especialistas, mucha concentración en el área metropolitana.
de licenciada, de enfermería profesional. Por eso la importancia de centralizar la formación en varias cosas en cada uno de los lugares, que sabemos que la Universidad de la República tiene esa cabeza y lo está haciendo. Pero en el caso de enfermería podríamos llevarlo de repente a buscar centros de referencia en las ciudades grandes, que tenemos hospitales muy bien formados, y esto se puede llevar adelante, el tema de profesionalización. Y después, otro tema importante, y que está escrito acá, los cargos de alta dedicación. Y ahí también tengo experiencia, y la hicimos también con José. Nosotros me acuerdo que habíamos generado cargos de alta dedicación, en ese momento eran de 9 horas de trabajo. Porque ¿qué habíamos hecho? Con lo que hoy les comenté, cuando habíamos estudiado que tenían 2 trabajos, ¿qué habíamos hecho? Se pagaban 6 horas y 3 horas como trabajo como doble, por trabajo extra. ¿Por qué? Porque me acuerdo que cuando presentamos 8 horas de trabajo tuvimos un problema gremial muy fuerte y creo que nos tenemos que saber adecuar con los gremios y tratar esto. Pero pensar un diseño de ¿y qué les cuento? Cuando hicimos esos cargos de alta dedicación, que también le habíamos llamado así, eso, el ausentismo que teníamos, que rondaba en el 12-13%, bajó a un 6, a un 7%. Y a veces era un poco menos. Tuvo un impacto, me acuerdo, a nivel sobre todo sanatorial, que había sido excelente, muy bueno. En lo personal me acuerdo que eso sí, tiene aumento de costo, que los contadores casi nos echaron a los 2 después. En serio les digo. No nos iban a echar porque apoyaban, pero en realidad tiene un aumento de costo. Es mentira que uno lo hace solo, con gestión, voy juntando esto y lo otro. Cuando se habla de que si uno concentra con un cargo de alta dedicación va a bajar el número, no, porque en realidad la gente concentraría su trabajo en un lugar más en enfermería. Es como les digo, acá hay que pensar en un lindo diseño de cargo, que en el diseño de cargo nosotros no lo tenemos escrito, porque consideramos de nobleza que hay que hacer una mesa, ¿verdad?, con varios actores, en el cual tiene que estar presente la facultad, tienen que estar presentes obviamente el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo y representación gremial para poderlo llevar adelante y diseñar un buen cargo de alta dedicación. Yo creo que eso es muy bueno, uno, por el punto de vista económico, que es fundamental. Yo comparto que no se vive del amor, tenemos que tener cosas concretas. Y la salud, desgraciadamente, es muy desigual. Ustedes entren en un bloque quirúrgico y pongan, a mí me tocó de entrar, yo entraba mucho a los bloques quirúrgicos como director técnico a ver cómo andaban. Y una vez, y más de una vez me pasó de escuchar cirujano con anestesistas hablando del viaje que se habían realizado, que eran viajes dantescos, y al lado un auxiliar que ganaba muchísimas veces menos, y ni hablar que nunca podía llegar, y una instrumentista también. Los sueldos en la salud son muy desiguales. Y creo que ojo, yo soy médico, pero y estoy a favor de que los colectivos todos tenemos que ganar bien. Pero siempre se trabajó mucho, a nivel gremial inclusive, siempre sobre el trabajo médico, anestésico quirúrgico, el acto médico, la variable primaria, digo, todo lo médico. Y creo que llegó un momento que hay que entrar a poner el compromiso del trabajo en enfermería para que esto se lleve adelante. Yo creo que eso es un compromiso que hay que llevarlo, que hay que realizarlo, que tienen que entrar en diálogo, porque obviamente la plata no da para todo. Si alguien le dice que la plata da para todo, miente, porque eso no ocurre. Es la definición de economía, que todos la sabemos, los que estamos acá. Siempre va a faltar el recurso, pero llegó un momento de que se tienen que entrar a beneficiar otros sectores de la salud, y no hablo solo del licenciado en enfermería. Si vemos nutrición, si vemos el trabajador social, todos son laudos muy sumergidos. Y creo que llegó un momento para ser justos en salud, en empezar a trabajar en eso. Nosotros en nuestro programa tenemos esto, lo que es la profesionalización. Inés también nos acompaña en el programa, tienen hasta financiación, cómo se puede llegar a hacer. La financiación yo creo que el sistema la tiene. Obviamente para esto hay que trabajarlo en el primer presupuesto del gobierno que entre y que esté a cargo a nivel del Ministerio de Salud Pública, cómo se va a llevar adelante esta financiación. Porque el que no piensa en la financiación de entrada está mintiendo y no lo puede lograr después. Y por más voluntad que tengas, si no tenés plata no lográs nada. O sea que esto se logra en el primer presupuesto cuando uno entra para incorporar recursos. Y lo otro, a nivel, por ejemplo, del sector privado, pueden haber varios recursos y hay ejemplos como se manejó antes. Cuando se trabajaron los cargos de alta dedicación médica,
se puso en una meta asistencial, que las instituciones tenían que cumplir tantos cargos, ¿se acuerdan?, para llevar adelante. Y La Plata, las metas asistenciales siempre si es un 8 o un 9% de la cápita. Perfectamente bien, digo, nosotros en muy pocas cosas tenemos concentrado lo que serían las metas asistenciales, pero una de las partes obviamente es esto, en el cual ya con la propia financiación que tienen las instituciones se puede ir manejando, ¿verdad? Más allá que a nivel de las instituciones también hay que rever lo que es tema cápita, pero esta es algo, ¿por qué? Porque esto tiene impacto sanitario. Nosotros creemos que las metas son una buena herramienta, obviamente la plata que para el Estado tiene que pedir en el presupuesto nacional hay que justificarla, y esta medida de la profesionalización, como después los cargos de alta dedicación van a tener un impacto sanitario en la población del Uruguay. Lo vemos más por ese lado, más que por el impacto económico que, como siempre se dice, a la larga nos va a traer. Lo más importante es el impacto a nivel de salud que va a traer sobre los pacientes, sobre los usuarios que tenemos de todo el sistema, y también lo otro importante, considero, de respeto hacia todos los funcionarios que trabajan en el sector de enfermería del país. Bueno, para finalizar la mesa, entonces le damos la palabra a Virginia Cardoso y con eso luego Inés cierra este espacio y le damos la palabra al auditorio. Como no me han llegado preguntas, lo que vamos a hacer es que si son breves, yo les puedo pasar a los que quieran intervenir, hacen la pregunta breve a la mesa, ¿sí? Bueno, primero veo muchas caras que de tímidos y tímidas no tienen nada, así que estoy segura que va a haber un montón de preguntas. Pero bueno, en realidad agradecerles la invitación, agradecerles la oportunidad de intercambiar y sobre todo agradecerles el espacio de diálogo que realmente... Claramente es una impronta que tenemos que tener para pensar cómo seguimos trabajando en el Sistema Nacional Integrado de Salud, el diálogo con los espacios académicos, con los espacios gremiales, con los usuarios y usuarias, con los distintos actores que hacen a la vida del Sistema Nacional Integrado de Salud, y la participación tiene que ser una lógica, así que estos espacios más que bienvenidos y que sean una forma de diálogo, de intercambio y de gestión permanente, el gestionar desde el diálogo y el intercambio y desde el acumular los saberes que tiene nuestro país en muchísimas áreas, y ni que hablar, la Universidad de la República es un actor privilegiado en nuestro país en torno a la acumulación de saber, de saber académico que tiene que aportar, tiene que ser parte de ese diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil, los y las profesionales y la academia, generando un círculo virtuoso que pueda fortalecernos en esa línea de desarrollo de políticas públicas. Entonces, agradecer eso y decirles que algo que lo voy a vincular por el lado del derecho a la vida, y que se vincula mucho con lo que estamos hablando hoy, y la perspectiva de derechos humanos, que es la perspectiva en la que queremos desarrollar todas las políticas públicas, porque no puedo evitar, desde esa perspectiva del derecho a la vida, decir que en este momento está la conferencia de prensa de madres y familiares de detenidos desaparecidos, comunicando el nombre de la compañera que fue hallada enterrada en el batallón. Así que creo que esto es recordar que la impunidad y la falta de respeto por la vida nos debilita como democracia y nos debilita como construcción de país, y necesitar profundizar en esa línea. Perdonen, pero dado que no puedo estar en la conferencia de prensa, necesito por lo menos tener presente que bueno, que seguimos buscando en este mes de mayo, además, decirlo más fuerte, seguimos buscando a nuestros compañeros, compañeras detenidos desaparecidos. Y sobre el tema específico hay algunas cosas que yo quiero traer, porque muchas cosas coincidimos, otras no tanto, pero creo que sobre
debates frontales, sabemos, con Leonardo tenemos experiencia, pero creo que en ese sentido hay mucho de construcción. Ahora hablábamos que nosotros no tenemos doble cobertura, Intendencia y ACE, porque lo que tenemos es un convenio de complementación, la cobertura es de ACE. Lo que tenemos es un buen convenio de complementación que permite que funcionemos como red, a pesar de los políticos, a pesar de nosotros, funciona como red porque hay una buena estrategia y porque los equipos desde el territorio se complementan, y esa es la lógica desde la que se viene trabajando, más allá de que después podemos discutir muchísimo si corresponde o no. Creo que la complementación como lógica de trabajo es una línea público-público o público-privado, es la lógica que tenemos que fortalecer para avanzar. ¿Y por qué lo digo esto? Porque en realidad muchas de las cosas que estamos de acuerdo y que ahora yo voy a solamente puntearlas antes de terminar, pero quiero desarrollar sobre todo que muchas de las cosas que estamos de acuerdo, lo que tenemos que trabajar y pensar son en elementos de estructura y de proceso que hagan que no sean solamente después papeles lindos escritos, que de leyes lindas escritas y de planes lindos escritos todos sabemos un montón, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos y cuáles son las dificultades que estamos teniendo para realmente generar las condiciones que nos permitan concretar esos cambios? Y ahí yo quiero profundizar en 2 o 3 cosas. Uno, un diálogo en torno a los recursos humanos tiene que estar muy fuertemente atado el vínculo entre la academia y el gobierno en torno a cómo planificamos los recursos humanos, sin violar, por supuesto, la autonomía de la Universidad de la República, pero tenemos que dialogar ahí, porque hay problemas que hacen y se traducen después en estos temas que estamos hablando. ¿Cuáles son problemas, por ejemplo? Las carreras que no se encuentran a lo largo de su trayectoria educativa y después se supone que egresamos y tenemos que saber trabajar juntos, cuando en realidad nunca nos formamos juntos, juntas, ni sabemos qué se supone que hacemos cada uno y cada una, y en particular lo quiero traer con medicina y enfermería. Nos formamos los médicos absolutamente aislados de todo el resto del equipo de salud y después, cuando nos repiten y nos repiten que hay que trabajar en equipo, por más que tengamos buena voluntad, no sabemos qué es, porque no tenemos formación para el trabajo en equipo. Entonces ahí hay aspectos que hacen a el vínculo y el razonarnos, el pensarnos en salud desde el equipo, desde la formación, que creo que es algo que es un debe que tenemos que problematizar, porque nos pasa. Y en esto es algo que yo quiero contarles, en la Intendencia de Montevideo, porque también quiero decirles que no es solamente desde la candidatura de Carolina Cose y del trabajo que venimos desarrollando, no solamente queremos hablar, como ha pasado con otros compañeros, de qué queremos hacer y de las líneas que acordamos de hacia dónde hay que ir, sino qué hicimos, porque no nacimos de un repollo ninguno de nosotros. Y realmente en la Intendencia de Montevideo, en los aciertos y los errores que siempre tiene quien hace, tenemos una experiencia y digamos, un recorrido sobre cuál es el rol que tiene enfermería. Y eso es innegable en rol de que la Intendencia de Montevideo ha sido pionera en el desarrollo de políticas de salud. Desde los 90, pionera en declarar que la estrategia es la atención primaria en salud, pionera en el desarrollo del trabajo comunitario, pionera en muchas de las cosas que supimos después llevarlas a nivel nacional, pero también es, y esto lo voy a decir así un poco libre de cuerpo y capaz que cortando muy grueso, pero también es muy pionera en el rol de enfermería en muchas de estas cosas, y no lo digo como un logro personal, es un recorrido. Veo a Alicia Guerra, que fue muchos años directora del Servicio de Atención a la Salud, y esto hacía una pedagogía continua sobre el rol de las licenciadas y los licenciados en enfermería. Hoy está Verónica Sánchez como directora del Servicio de Atención a la Salud, también licenciada en enfermería, y no son, y esto lo quiero decir, por más que es un perfil profesional adecuado para una dirección de servicio, no son las directoras porque sean de un partido, porque ninguna de las dos son militantes partidarias, ni son funcionarias de carrera, ni son directoras porque sean licenciadas en enfermería, son directoras porque son la persona más idónea para ese cargo. Y yo lo quiero resaltar eso porque
muchas veces no valoramos o no construimos el valor que tiene el contenido profesional de la licenciatura en enfermería. En esto de que no nos formamos juntos, no nos conocemos y después de golpe tenemos que trabajar juntos, ¿qué hemos aprendido? Bueno, las compañeras en su conducción y la apuesta y el respaldo que hemos hecho en la Intendencia de Montevideo por esta línea de trabajo, no solo hemos apostado a las direcciones que sean llevadas adelante por licenciados y licenciadas en enfermería, sino que además los equipos de salud están integrados por licenciados y licenciadas de enfermería como el único rol de enfermería. No hay, si hay alguno quedó como en el vestigio del tiempo, alguno sueltito hay, pero en realidad los equipos están conformados, la pata de enfermería, solamente por licenciados y licenciadas en enfermería, y en este periodo ingresamos todos los licenciados y licenciadas en enfermería que estaban en lista de prelación, hicimos un nuevo llamado, volvimos a ingresar a todos los licenciados y licenciadas de enfermería que ganaron la prueba para ingresar a la Intendencia. Yo quiero decirle al tribunal, que fue un poco duro igual, lo quiero decir, porque no sé, de cientos que se presentaron, bueno, los que quedaron ingresaron todos, no, el tribunal no fue duro, saben muy bien lo que hacen, pero siempre digo que, bueno, entraron todos los que teníamos en lista de prelación porque creemos que los licenciados y licenciadas de enfermería es el rol para la resolutividad de los problemas de salud. Nosotros vivimos hablando que el primer nivel de atención tiene que resolver más del 80%, pero ¿cuál es la estructura que tiene que dar respuesta a esos problemas de salud? ¿Cómo tiene que estar conformado ese equipo de salud? ¿Cómo tiene que estar esa planta física? ¿Cuáles son los recursos materiales? Esas preguntas sobre estructura y sobre procesos son preguntas que deberían ser metas, porque siempre pedimos resultados, pero no ponemos el mismo énfasis en cuál es la estructura y el proceso que nos tiene que llevar a esos resultados, ¿no? Entonces vamos siempre corriendo atrás de números. Y creo que eso es algo que tenemos que repensar a la hora de pensar el sistema de salud, atrás de números, sin evaluar todos los otros procesos que están detrás. Y para eso tenemos que fortalecer, para que no queden papeles lindos, todo esto que dijimos, fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud Pública. Tenemos que fortalecer la capacidad del Ministerio en recursos, en sistemas informáticos, en capacidad de auditoría, de control, en capacidad de conducir la reforma de salud, que si no tenemos un Ministerio de Salud Pública con esa capacidad y esa fortaleza, no solo técnica, sino de gestión y de instrumentos que permitan el control efectivo y la voluntad política para liderar el sistema, podemos hacer los planes que quieran, pero no van a ser más que papeles lindos para escribir y repetir, porque necesitamos entender que el Sistema Nacional Integrado de Salud es un sistema, es público, no importa si hay prestadores privados o prestadores públicos, es un sistema que se financia principalmente con el bolsillo de los uruguayos y uruguayas, sea por rentas generales, o sea a través del FONASA, son fondos públicos, y en realidad como fondo público y como Sistema Nacional Integrado de Salud, que es un sistema público en su concepción, independientemente del prestador de salud, tiene que poder ser liderado por el Ministerio de Salud Pública. Y ahí mi principal énfasis es, se atienda en ACE o se atienda en el prestador privado que sea, la calidad de atención, el desarrollo de la atención primaria en salud, las condiciones laborales que garanticen esa calidad asistencial, tiene que estar en todos los prestadores. Y tengo que trabajar en ACE para que sea el prestador modelo, para que sea el líder de la reforma, porque no tiene claramente otros intereses de lucro que van a estar mediando entre el derecho a la salud de las personas y la prestación de servicios. Pero además tenemos que tener un fuerte rol para que avancemos con los prestadores privados en el cambio de modelo de atención. Porque no es solo, y esto lo digo sabiendo, y también en el mundo médico pasa lo mismo, hay que mejorar, hay que hacer los cargos de alta dedicación, hay que mejorar el salario, pero nos pasa en muchos lados, y esto Leonardo lo sabe bien, que le podemos ofrecer la plata y que si las condiciones laborales y la forma de trabajo no es realmente gratificante y adaptada, como nos pasa con algunos especialistas médicos, no van a ir igual, no van a querer estar en distintos prestadores de salud porque las condiciones laborales hacen también a la calidad. Entonces, ¿qué queremos? Queremos
licenciados y licenciadas en enfermería que no tengan que declarar insalubre su trabajo porque tengan condiciones dignas de trabajo. Y en esas condiciones dignas de trabajo están los cargos de alta dedicación y disminuir el monto de empleo, están mejorar y revalorar el trabajo, entendiendo que tenemos que revalorar el rol clínico. La capacidad de atención clínica que tienen los licenciados y las licenciadas de enfermería, el valor de la consulta de enfermería, en el sistema estamos muy por atrás, pero además todavía culturalmente como sociedad, entender que eso existe, estamos más por atrás todavía. Y ahí tenemos todo un trabajo que necesitamos una rectoría que pueda construir un discurso claro de cuál es el modelo de atención, qué quiere decir cuando en el programa del Frente Amplio decimos que vamos a ir a la universalización de la atención primaria en salud, que todos los prestadores tienen que apostar a esta estrategia, desarrollar el primer nivel de atención, desarrollar la interdisciplina, desarrollar el enfoque territorial, georreferenciado, toda la serie de cosas a las que queremos ir. ¿Qué quiere decir esto? En realidad tiene que ser también hacia las condiciones de trabajo. Y lo digo porque si nosotros nos formamos para desarrollarnos en una disciplina, y le habrá pasado a todos ustedes, cuando egresamos de nuestra carrera, queremos poder desempeñarla como la soñamos, queremos poder desempeñar todas las herramientas de gestión, clínicas, etcétera, que nos dio nuestra formación, porque las hicimos, espero, la mayoría, la hacemos porque nos gusta, porque la elegimos, porque nos apasiona. Y cuando la forma en la que está estructurada el sistema de salud va atrofiando partes de lo que ha sido nuestra formación o nuestra capacidad de desarrollo en la disciplina o en la profesión, en realidad pierdo yo en mi cabalidad de trabajo, en mi capacidad de disfrutar de mi trabajo y por lo tanto eso se traduce también en la calidad de la atención, porque nadie que trabaja mal hace buenas atenciones, salvo algún superhéroe que siempre lo hay, pero la mayoría de nosotros respondemos a buenas condiciones laborales, sino que además pierde todo el sistema de salud. Y algo acá se decía, tenemos la capacidad de resolver más y ahí enfermería tiene un rol clave en la resolución de los problemas de salud. En la Intendencia de Montevideo hemos avanzado mucho en la implementación de la consulta de enfermería. Hay policlínicas donde han logrado organizar que el control de salud, el ex carnet de salud para la aptitud laboral, empieza con una consulta de enfermería. Y desde ahí se organiza el proceso de efectivamente organizar que la persona salga con el carnet de aptitud laboral. O, por ejemplo, en lo que tiene que ver con salud mental. Nuestra referente en salud mental en el servicio de atención a la salud es una licenciada en enfermería formada y especializada en salud mental. Tenemos que poder potenciar y aprovechar todo ese saber que muchas veces en un sistema que nos falta número y que ya acordamos, por eso no quiero profundizar en eso, que tenemos que avanzar a fortalecer la profesionalización, que tenemos que generar incentivos a los prestadores de salud para que promuevan que sus auxiliares de enfermería se profesionalicen. Tenemos que generar esos procesos, así como yo exijo que para los médicos, médicas de familia egresados les exijan que es cierto plazo para concretar el título. Creo que tenemos que generar que la inserción en el sistema y la profesionalización, el propio sistema también lo fomente. Entonces, antes de que la compañera me diga time off, me encantó porque es como de película, time off, dice el papelito. Creo que hay un aspecto que quiero resaltar porque creo que muchos de los otros aspectos básicamente, en lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Enfermería, hacemos acuerdo en los puntos, entonces yo en eso no quiero profundizar. Lo que quiero sí dejar en claro es que si no fortalecemos la rectoría, si no revaloramos el rol de la profesión de enfermería en toda su capacidad técnica y toda su capacidad y su saber disciplinar, y si no generamos una apuesta rompiendo el modelo médico hegemónico al trabajo en equipo con mayor horizontalidad, donde habilitamos a que esa resolutividad se dé y que no tenemos que estar supervisando los médicos, médicas que no sabemos del trabajo de enfermería porque no nos formamos en enfermería, parece que tenemos que estar autorizando todo lo que hacen, cuando somos disciplinas distintas, cada una con su saber. Si no avanzamos en esos tres aspectos, bueno, yo creo que estas cosas van a tener fuertes dificultades para después convertirse en realidad y antes que la compañera me le tire el papel por la cabeza, muchas gracias, seguimos discutiendo y bueno, generar las condiciones para que lo que estamos de acuerdo pase. Muchas gracias.
Me tocó la parte antipática de decirles se les terminó. Alguien lo tiene que hacer porque además entre Cristina y yo, si no... Bueno, yo quería agradecerles nuevamente todas las ponencias que han hecho, sus disertaciones, exposiciones respecto al tema que los invitamos a trabajar, a exponer y a dialogar. Veo que hay... tomé algunos apuntes, pero primero voy a pasar a ver si hay alguno de los participantes en el auditorio que quieran hacer alguna pregunta. Ya están levantando la mano. Lo que les voy a pedir es que sean concretos y breves, porque el tiempo nos apremia, tenemos 1 hora, una pregunta que sea concreta, que sea fácil para poderla luego resolver con los diferentes integrantes de la mesa. Hola. Bueno, voy a atender la sugerencia de la compañera. Mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. Partiendo de la base de acuerdo que existió en cada uno de los ponentes sobre las fortalezas y debilidades que hoy tiene el sistema llamado Sistema Nacional Integrado de Salud, que sabemos que no es un sistema, es un seguro, y sin entrar en cuestiones de profundidad, sino partiendo de la base que el gobierno que continúe va a seguir sobre la base de este modelo, en todo caso lo perfeccionará, pero no va a hacer cambios demasiado revolucionarios, o sea, vamos a seguir en este llamado Sistema Nacional Integrado de Salud. Partiendo de esa base, y sin poner enfermería en el ombligo del mundo, siendo enfermera, nosotros lo que nos preguntábamos es, esta reforma se constituyó teniendo en cuenta la importancia del fortalecimiento del primer nivel de atención, que fue mencionada, creo, por el doctor Gil, y luego fue rememorada por el doctor que representa a Silva, a Morín, en la obra del profesor Hugo Villar, cuando genera la propuesta de SILOS, Sistemas Locales de Salud, que es un referente para todos nosotros. La pregunta es, los gobiernos actuantes, a partir de la reforma, llámese Frente Amplio, ahora Coalición, Partido Nacional, ¿por qué no priorizaron la instalación de los equipos básicos en el primer nivel de atención, sabiendo que es una barrera de contención para el tratamiento de todo el perfil epidemiológico y las dificultades de salud que todos tenemos, y que tiene el país y que tiene cualquier país, estando dentro de las prioridades o los lineamientos básicos de esta reforma? El dinero, en vez de ir para ahí, para fortalecer el primer nivel, sin embargo, fue cargos de alta dedicación, especialidades médicas, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó que no se empezó como por el principio? Esa es mi gran pregunta como enfermera. O sea, sabiendo con evidencias científicas de cualquier modelo que se vea, que el fortalecimiento del primer nivel de atención es como el ABC de cualquier modelo de atención que pretenda impartir calidad. Es como una pregunta para los que lo quieran responder. Gracias. Gracias, Alicia. ¿Sí? ¿Para qué te alcanzo? Porque el micrófono no se puede ver. ¿Para qué le paso la palabra a Morín? Puedo responder a lo que estuvo involucrado, que fue el tema salud cerebral, lo llamamos al programa. El programa continuó, yo me fui cuando se fue el ministro Salinas. Programa HEARTS, que es el modelo actual de abordaje de atención primaria, de factor de riesgo cardiovascular, que es el 80% de la carga de enfermedad, fue una de las últimas cosas que firmó Salinas, o sea, eso es una... y hoy se está implementando ya en Maldonado y en La Valleja. Eso es fortalecimiento de atención primaria de salud. En tema CB, una de las metas fue prevención, policlínicas de prevención. O sea, nosotros, el prestador no cobraba ese 8 o 9% de la cápita si no lo cumplía, y hubo varios que no lo cumplieron en el primer cuatrimestre, y ya el tercer cuatrimestre lo cumplió el 100% de los prestadores.
Y si bien ACE no está obligado al cumplimiento de la meta prestacional, no cobra por meta prestacional, nos presentó todos los informes con un cumplimiento preciso de lo que es atención primaria de salud. Es una pena que se fue Cristina Lustenberg, creo que tenemos unos niveles de coincidencia increíbles. Yo me voy muy contento de esta reunión porque tenemos un 90% de coincidencia. Pero la encuesta de la encuesta por el método STEP, de la encuesta nacional de factores de riesgo vascular, la primera versión es del 2008 y la segunda es del 2013. Y lo que mostró la encuesta del 2013 es que entre 2008 y 2013 habíamos empeorado en prevención primaria y secundaria de factores de riesgo vascular. Empeoramos en hipertensión, empeoramos en diabetes, empeoramos en colesterolemia, empeoramos en gente que coma al menos 5 frutas y verduras por día y empeoramos en actividad física. Sí mejoramos en tabaquismo, recuerdan que mejoramos 10 puntos en tabaquismo. Y la siguiente encuesta debió haber sido en el 2018, cuando asumió el nuevo ministerio, nos encontramos que la encuesta del 2018 no se había hecho. Y por eso se procuró la financiación para hacer la nueva encuesta nacional de factores de riesgo, que ya comenzó su ejecución de esos fondos. Quería aclarar eso porque lo dijo Cristina Lustenberg al pasar. Y quisiera recordar, a mí me encantan las coincidencias que estamos teniendo, porque coincidimos en cargo de alta dedicación para enfermería, no es poca cosa. Coincidimos que las intendencias tienen que tener mucho más que ver con la atención de salud. Y Montevideo es un ejemplo y hay otros, pero en Montevideo yo me quiero recordar también, perdón, doctora Cardoso, a Aquiles Lanza, que fue un impulsor fundamental de este asunto, porque él era médico también, era ginecólogo, que lamentablemente murió ejerciendo el cargo. Respondiendo a la pregunta de Alicia Cabrera. De Alicia. Vamos a hacer un poco hincapié nomás desde esta gestión, diríamos, en el gobierno actual. No nos olvidemos que recibimos a inicios de 2020 la pandemia, ¿no? Es decir, que el Partido Nacional traía en su programa anterior, traía fuertemente medidas para profundizar en lo que tenía que ver con el fortalecimiento del primer nivel de atención, un poco en esta misma línea en la que yo presenté hoy. Sin embargo, hubo 3 años prácticamente, entre paréntesis, lo miro a Leonardo, donde evidentemente quedaron y se agudizaron algunos problemas que obviamente son los que queremos atender hoy. Sin embargo, y es una lástima que Cristina se haya ido también, porque se lo comenté recién entre líneas. Cuando yo mencionaba y cuando presentábamos esto de estimar la demanda para ajustar los recursos humanos, y específicamente de enfermería también, tiene que ver con estimar la demanda asistencial real. Cuando hablamos de eso, es la demanda en términos de morbilidad, de patologías, de problemas de salud de las personas, y hay que cambiar e invertir el paradigma del sistema en no que la gente se acerque a los servicios de salud, sino que acercar los servicios de salud donde están los problemas de las personas. Sin eso estimado, sin eso estudiado, es muy difícil planificar recursos y servicios de salud. Ese es el énfasis que nosotros queremos hacer, es que es necesario estimar esa demanda asistencial para la planificación correcta de los servicios de salud, y muchas veces no sabemos si lo que hay y lo que se gasta es acorde. Y en eso coincidimos muchas veces coincido con las palabras de Leonardo para ACE, cuando dice, lo que se gasta no sabemos si es insuficiente. En realidad muchas veces es saber aprovecharlo y saber ir hacia donde están los problemas. Entonces, hoy contamos con recursos para hacer, y es una lástima que Cristina se haya ido nuevamente. ¿Por qué? La encuesta de factores de riesgo es una encuesta. Aquellos que han pasado por los cursos de metodología, y permítanme en este momento refrescarles la diferencia entre encuesta y censo. Una encuesta o una muestra, para poder estimar la prevalencia de los factores de riesgo,
es necesario que esa muestra sea representativa de la realidad, representativa de la población. Hoy contamos con recursos digitales gracias a la historia clínica electrónica nacional y a las cosas que se han definido en el conjunto mínimo de datos que tiene que ver con la estructuración de los diagnósticos y que cuando yo estuve allí convoqué a la Facultad de Enfermería para organizar el registro de enfermería en la historia clínica, desde Saluduy, aquellos algunos que me puedan recordar en aquella época. Hoy podemos llegar a estimar de forma mucho más certera dónde están esos problemas de salud. ¿Por qué? Porque a las personas las tenemos referenciadas y podríamos armar un mapa geográfico con la distribución de las patologías para poder saber dónde tenemos que acercar, dónde están los problemas principales, dónde están esos 80 principios, el 80% de esos problemas más frecuentes de salud distribuidos a lo largo del territorio nacional, y redirigir hacia esos lugares. Y eso nos permite estimar también los recursos necesarios para dar frente a eso. Entonces, nosotros entendemos que el principal esfuerzo tiene que ser en darle la prioridad necesaria a este tipo de cosas, al apostar a la planificación estratégica basado en evidencia, basado en datos, porque mientras a alguien si no se le da esa prioridad, nunca va a ser previsto en el presupuesto. Y eso lo hemos visto en todos lados y lo vemos claramente. Entonces, respondiendo a la pregunta del primer nivel, es esa misma línea que se traía, que es la que hoy hay que fortalecer para poder dotar correctamente de esos recursos humanos, incluyendo enfermería en esos aspectos. Y cuando yo decía los distintos sectores, me refería justamente no los distintos niveles de atención, sino a esa relación específica.